Trae grandes enseñanzas para nuestras vidas. El pastor ahí, Santiago, hablándonos de cómo debemos comportarnos como cristianos. Siempre hablamos de doctrina, a veces de arrepentimiento, de fe, del perdón, pero cosas prácticas como cómo debemos comportarnos como cristianos a veces lo pasamos por alto. Y aquí Santiago nos ha venido hablando directamente cómo debe ser nuestro comportamiento, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, ¿cierto? Nuestra vocación es ser imitadores de Cristo. Somos hijos de Dios, por lo tanto debemos representarlos a Él de esa manera. Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Mientras usted lo busca o lo ve ahí en el monitor, el mensaje de hoy día lo vamos a dividir en dos partes porque vamos a hablar de dos cosas, contrastes. Hoy día vamos a hablar de una, la próxima semana, Dios mediante, hablaremos de la siguiente. Pero si tuviera que ponerle un título, le voy a poner el mismo título que aparece ahí en la Biblia: la sabiduría de lo alto. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parte con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Bien, hoy vamos a hablar de la sabiduría tanto humana como la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros a lo mejor hemos conocido personas que tienen entendimiento y que hasta nosotros mismos la hemos caracterizado como personas sabias. Pero a la luz de la Escritura, ¿qué es ser sabio? ¿Tener conocimiento? ¿Tener entendimiento de todas las cosas? Conocer a lo mejor todos los temas que están viviendo o estamos viviendo en nuestro país o a nivel mundial, conocer a lo mejor de economía, de salud, conocer a lo mejor de justicia, conocer a lo mejor de las situaciones que está viviendo el mundo en su totalidad. ¿Eso es ser sabio? Conocer la Biblia de tapa a tapa, conocer acerca de Jesucristo, conocer acerca de las doctrinas que aparecen en la Biblia, como en la salvación, el perdón, el arrepentimiento, la eternidad. Eso es ser sabio, porque a veces hablamos bonito o escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, versículos bíblicos, y wow, nos admiramos de su sabiduría porque creemos que esa persona es sabia. Pero se nos olvida que Santiago, unos versículos adelante, dice: ¿ustedes creen en Dios o creen que Dios es uno? Y la iglesia va a gritar: amén. Bien hacen, dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Pensamos que ser sabio es tener un conocimiento pleno de todas las cosas. Y si hablamos de la Biblia, es tener conocimiento de la Biblia. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuándo nació? ¿A qué hora nació? ¿La fecha en que nació? ¿Quién fue el médico que lo vino y lo trajo a la luz? ¿Con quién estuvo ahí? Conocemos detalles, conocemos un montón de cosas en nuestra mente y
que las explicamos rápidamente cuando se nos da la oportunidad y la gente nos admira y dice: oh, qué sabiduría que tiene ese hombre, cómo habla. Hermanos míos, usted no sabe cuánta gente echa groserías dentro del vehículo y cuando se baja, Dios le bendiga, le dicen: uy, me dan ganas de bájate luego, ¿cómo me dicen eso? Y la gente agarra papa y cree y piensa: oh, es bendecido, es un hombre o es una mujer de Dios porque me dijo que Dios me bendiga, o que me habla un texto bíblico. No, es que la Biblia dice esto, y uno dice: ah, ¿de veras que dice eso? Como que se le olvida, pero hay gente que se lo recuerda, y uno podría decir: qué sabiduría que tiene esta persona. Pero la Biblia nos enseña, hermanos míos, que esas personas solamente tienen entendimiento, nada más. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Lo vamos a ver a través de la Escritura. Pero parto leyendo Romanos 1:21, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí tiene la sabiduría del hombre o la sabiduría humana. Conociendo a Dios, no le glorificaron a Dios. Usted puede tener todo el conocimiento, puede tener una enciclopedia en su mente, pero si no lo lleva a la práctica, usted no es sabio. Porque la sabiduría del mundo actúa así. El conocimiento del mundo actúa de esa manera. ¿Pero qué es la sabiduría? Solamente le voy a leer algunos versículos. Proverbios capítulo 8, versículos del 12 al 14. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia y el poder es mío. Aquí está hablando la sabiduría que proviene de Dios. ¿Y sabe cuál es esa sabiduría? Es poner en práctica lo que usted cree y lo que usted tiene. Si usted ama a Dios, usted lo pone en práctica, no lo dice. Si usted conoce a Dios, usted lo pone en práctica, no lo profesa solamente. No es que usted diga: yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Usted lo demuestra constantemente. Por eso Santiago comienza con una pregunta. Ahí en el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y más de alguno va a decir: yo soy sabio y entendido porque entiendo todas las cosas acerca de Dios. Entiendo sobre el bien, entiendo sobre la fe, entiendo sobre la oración, entiendo sobre un montón de cosas doctrinales dentro de la Biblia. Pero Santiago rápidamente les corta la cabeza. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Eres sabio? Muéstralo con tus acciones. Oh, y ahí nos callamos todos. Ahí ya no somos sabios. ¿Ha visto esas personas que responden todo automáticamente? Cuando usted le está diciendo: hermano, tienes que buscar dosis, yo sé que tengo que buscar de Dios, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que hacer esto otro, automáticamente defendemos y tenemos esa costumbre de justificarnos o de hablar. No, si yo sé que Dios me perdona, que Dios aquí, que Dios allá. Demuéstralo, Dios nos está diciendo a través de Santiago. No lo digas, demuéstralos en tus acciones. Si vas a hablar de misericordia, entiendes de misericordia, muéstralo en tu vida constantemente, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Y Santiago más encima le agrega: muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oye, hermano, sí, estoy que lanzo todo, pero no. Santiago en toda su carta nos habla de los frutos del Espíritu.
La manera, hermano, de ser sabio, de dominar la lengua, nosotros no podemos, pero Dios en nosotros sí. Y ahí nos enseña el fruto de tener dominio propio a través del Espíritu Santo, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué significa ser manso? No menso. ¿Qué significa ser manso? A través de la Escritura. ¿Sabe? Generalmente la mansedumbre nosotros la aplicamos en referente a debilidad. A ser pollito, a no contestar, a ser calladito, a aguantar que tenga o venga y digan todo lo que quieran. De hecho, la palabra mansedumbre en el griego significa humillar. Y uno puede decir, tengo que aguantar que me humillen todo lo que quieran. No, no es así. La palabra mansedumbre en el griego antiguo se usaba o se refería para un animal que ha sido domesticado. Les voy a poner un ejemplo, un toro. Un toro, usted le enseña o lo domestica, él no pierde su fuerza. Él no pierde, hermanos míos, su naturaleza. Está domesticado solamente. Aprende cosas que el amo o el dueño le está diciendo y él las hace. Pero no pierde su naturaleza. Cuando la Escritura o Santiago nos dice que debemos demostrarlos con mansedumbre, está diciendo, tengan dominio propio de sus acciones. Usted puede ser fuerte de carácter, puede ser un explosivo, pero cuando viene la situación adversa a su vida, usted no tiene que explotar, usted tiene que demostrarlo con sabiduría. Eso significa no dejar que la carne gobierne nuestra vida, hermanos míos. Hoy necesitamos la mansedumbre en nuestra vida. Bueno, eso va a ser para otro mensaje. Pero necesitamos ser mansos. Jesucristo no era un pollito. Jesucristo tenía autoridad, tenía poder, pero todo lo sujetaba a la voluntad del Padre. Ser manso no significa que usted se quede callada. Usted puede responder, pero sabiamente. Y ese es el problema, que nosotros no sabemos eso. Nos vamos a los extremos. O nos callamos o explotamos. Pero la Escritura a nosotros nos enseña que yo puedo responder. Cuando algo viene en contra mía, yo puedo responder. Cuando se me está acusando falsamente, yo puedo responder, pero no explotar. Y Santiago nos dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Si hay alguno que dice ser sabio, demuéstrelo por buena conducta en sus obras, en sabia mansedumbre. Y aquí viene la primera parte del mensaje, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de la sabiduría falsa. La vida humanamente es compleja. Para nosotros como seres humanos es compleja. Y siempre tenemos dos opciones. No hay tres. Hay dos opciones. O escoges a Dios o escoges desobedecer a Dios. No hay un término medio. Fue Jesús mismo quien nos dijo que hay solamente dos caminos, dos puertas. Mateo 7, 13, 14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y Jesús le agrega, entrad por la puerta estrecha. No hay tres opciones en la vida, tanto del ser humano impío como de nosotros los cristianos. O escoges a Dios o escoges al mundo. Y aquí Santiago de nuevamente nos pone estas dos opciones. O escoges la sabiduría del mundo o escoges la sabiduría de Dios. Y si yo preguntara a la iglesia, ¿qué sabiduría quiere usted? ¿Qué me va a responder? Guárdese usted y respóndase usted misma. Porque a veces nosotros decimos, yo quiero la sabiduría de Dios, pero mis acciones demuestran lo contrario. Cuando yo hago lo que yo quiero. Cuando pienso que el cristianismo tiene que ser a mi manera,
a mi forma de ser. Y se nos olvida que el cristianismo, el evangelio, proviene de Dios. Y esa es la manera de Él. Jesús ahí en Mateo 7:24 dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siempre hablamos de eso, hay que edificar la casa sobre Cristo. Pero nótese lo que dice primero: cualquier hombre pues que oye estas palabras y las hace. ¿Quieres edificar sobre Cristo? Escucha la palabra de Dios y llévalas a la práctica. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde estamos edificando nuestra vida? ¿En la roca que es Cristo o en la arena? Si es en la roca, escucha la palabra de Dios y llévala a la práctica. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si me buscas a mí, si quieres escuchar mi voz, tómalo y llévalo a la práctica. Hay solo dos maneras de edificar la vida. Una es edificándolo en obediencia a las palabras de Cristo, y otra es sencillamente desobedeciendo. No hay más. Y lo mismo lo dice Santiago en este pasaje. Hay dos sabidurías. Una es falsa y la otra es verdadera. Una proviene del mundo y la otra proviene de Dios. Y como dije, la primera que vamos a ver es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, primeramente, dice Santiago, es terrenal. Y su origen, por ser terrenal, obviamente no proviene de Dios. Versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Lo primero que Santiago nos está diciendo en ese versículo es que esta sabiduría del mundo no proviene de Dios. Es decir, hermanos míos, proviene del corazón del hombre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado más la voz del hombre que la voz de Dios? Es que, como hablamos en la mañana, es que tenemos una nueva revelación y escuchamos esa nueva revelación y escuchamos lo que los hombres nos están diciendo para nuestra vida, y a veces nos están motivando, a veces solamente nos están diciendo palabras bonitas, pero no la palabra que proviene de Dios y esa que edifica en nuestra vida. Dios no es el autor de esa sabiduría del mundo. Por lo tanto, no obtiene su aprobación. La Escritura dice que usted y yo tenemos que tener la mente de Juan, la mente de Fabiola, la mente de Esteban. No, dice: tengan la mente de Cristo. No de nosotros mismos, sino que de Cristo, hermanos míos. Amén. Y déjeme decirle algo. La sabiduría del hombre o la sabiduría terrenal tiene popularidad en el mundo y dentro de la iglesia. Porque cuando queremos escuchar algo bonito, escuchamos la voz del hombre. Y todos nosotros, de una u otra manera, hermanos, queremos escuchar algo positivo en nuestra vida. Queremos escuchar que nos digan que todo va a estar bien. Queremos escuchar que Dios diga que Él va a solucionar todos nuestros problemas. Queremos escuchar esa voz que diga: yo te voy a sanar de esa enfermedad que llevas por tanto tiempo en tu vida. Queremos escuchar esa voz que diga que va a solucionar todos los conflictos, y que a lo mejor ese matrimonio que está a punto de dividirse se va a unir, que a lo mejor ese hijo que se fue va a volver, que a lo mejor esos problemas económicos va a venir Dios y con su chequera va a pagar todas las cuentas y vas a quedar en saldo cero, no le vas a deberle nada a nadie. Todos queremos escuchar esas palabras. Los que trabajamos y estamos cansados a lo mejor de trabajar, queremos escuchar que Dios diga: de ahora en adelante yo te voy a dar una pensión, no trabajas más. Gloria a Dios, queremos escuchar esas cosas.
alegre a nuestra vida. Pero esa es la voz de Dios. Esa es la voz del hombre. Y la mayoría, hermanos, escúcheme bien, la mayoría le presta apoyo a los senadores, a los representantes, a las cosas que se nos están diciendo, los prometen, nosotros les prestamos apoyo. Inclusive cuando supuestamente nos hablan a favor de Dios. No, que Dios esto, Dios aquí, Dios va a hacer aquí, Dios va a mover. Hace una semana atrás vimos cuántos avivamientos iban a ocurrir y a la final no ha ocurrido ningún avivamiento en ningún país que se prometió. Se prometió hace unos años que en Temuco, hermanos míos, iban a hacer un avivamiento que iba a traspasar los cielos o iba a traspasar el mundo y que de aquí de Temuco iba a llegar a las naciones. No he visto ni un avivamiento y es más, nos hemos ido empobreciendo, no solamente económicamente, espiritualmente, nos hemos ido empobreciendo, nos hemos ido hundiendo más que salir a flote. Y de aquí no ha nacido nada bueno para el mundo. Al contrario, las iglesias están sucumbiendo, hermanos míos, al mundo, al pecado. Divisiones, peleas, conflictos, muertes, pero dentro de la iglesia corrupción. Y usted dice, pastor, corrupción, el pecado sobreabundado. Y esa misma persona que profetizó sobre Temuco, profetizó sobre Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela. Venezuela iba a ser la cuna del avivamiento y hoy día vemos que nada de eso ha pasado y la mayoría de la gente lo popularizó, lo creyó, y estoy hablando de cristianos, de gente que decía ser cristiana, lo exaltó, lo levantó y nada ha ocurrido porque nosotros estamos escuchando la voz del hombre o del mundo, pero no la voz de Dios. Cuando Santiago está diciendo que esa sabiduría proviene no de Dios, sino que proviene del mundo, está diciendo que no tiene la aprobación de Dios. Es terrenal, dice Santiago. Y en pocas palabras, de la carne. Y ustedes saben que la carne y el espíritu hay una lucha, hay un conflicto. Por lo tanto, nosotros no podemos buscar esa sabiduría terrenal porque siempre va a tener conflicto con la sabiduría que proviene de lo alto. Hay una oposición entre ellas. O poseemos la sabiduría de Dios o poseemos la sabiduría del mundo. Y ahí recuerdo lo que dijo el Señor ahí en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y lo mismo el Señor. No tiene mi sabiduría, tiene la sabiduría del mundo. Y va en contra de mí. La sabiduría que proviene de la tierra o del mundo es una sabiduría que ve el ahora y no mira la perspectiva de la eternidad. Jesucristo dijo, van a tener vida y vida eterna. Y en la sabiduría del mundo lo que hace es ver el ahora ya. Ahora vas a ser bendecido, ahora vas a tener esto, ahora vas a tener esto otro, ahora vas a ser próspero. Pero no mira la eternidad, cuando Cristo lo que nos ha prometido es bendición, prosperidad, paz, gozo por la eternidad, no solamente ahora. Tener la mente del mundo significa que nuestra mente está puesta en las cosas de la tierra. Como dice Filipenses 3:19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y yo pregunto a la iglesia, ¿en qué estás pensando tú ahora? ¿Estás pensando solo en tu salud?
¿Estás pensando solamente en tu prosperidad económica? ¿Estás pensando solamente en la solución a tus problemas? ¿O estás mirando más allá? La sabiduría del mundo me lleva a servirme a mí mismo y no servir a Dios. Porque pensamos solamente en nosotros, en cómo solucionar nuestros conflictos, en cómo ganar dinero, en cómo salirme con la mía. Esa es la sabiduría del mundo. Más encima le agrega Santiago, es animal, significa que no es espiritual. Y aquel hermano que no tiene el Espíritu Santo en su vida se vuelve un ser animal. ¿Y qué quiere decir esto? Que el animal no raciona, no entiende, no comprende, llega y hace todo a la rápida, y a veces así actuamos por las emociones. Ah, es que yo escuché que esto tengo que hacer y hago esto. Es que tengo que escuchar esto y esto hago. Como por ejemplo nos dicen por ahí, haga 3 oraciones y Dios le va a solucionar sus conflictos. Y hacemos las 3 oraciones. Mire, si usted ora todas las noches a las 9 de la noche, Dios le va a escuchar. Y déjeme decirle que hay varios que hacen eso, de otros lados, no de acá. Que a las 9 de la noche en punto se ponen a orar, creyendo que así Dios va a responder. Esa persona no tiene ni idea. Puede saber acerca de Dios, pero no conoce a su Dios. Y seguimos protocolos y seguimos situaciones que vemos dentro de la iglesia o dentro de la estructura eclesiástica y las queremos aplicar. Es como cuando yo les cuento la historia de los libros. Lea este libro, 7 pasos para que usted sea feliz. Y tratamos de hacer los 7 pasos y soy más infeliz que feliz. Me va más mal de lo que yo pensaba. Cuando la única manera de ser feliz es rendirnos a los pies de Cristo. Cuando la única manera de tener paz es rendirnos a los pies de Cristo. Cuando la única manera, hermano, de tener gozo en nuestra vida es rendirnos a los pies de Cristo. Nada más. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Y déjeme decirle que esta sensualidad y esta división está muy plagada dentro de la iglesia. Esta forma de hablar sobre la carne, esta forma de hablar sobre situaciones que a las finales no nos edifican. Esa es la sabiduría del mundo. La naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios. Ah, si total sigue tu vida, no importa si Dios ya te perdonó. Ya eres salvo, sigue como queráis nomás. Actúa igual. No todo el que me diga Señor, Señor, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Usted puede decir amar a Dios, pero con sus hechos usted lo está negando. Usted puede decir amar a su prójimo, pero sus acciones lo están negando. Y Santiago de eso nos venía hablando hace un tiempo atrás. Lleven a la práctica lo que ustedes están escuchando. Si ustedes aman a su prójimo, velen por él, cuídenlo, vean por los huérfanos, vean por las viudas, vean por los extranjeros. Que si alguien viene y te dice necesito pan, no lo mandes para la casa y le digas voy a orar por ti. Demuéstralo con tus acciones. Sí, Señor. Tales personas que actúan así no tienen el Espíritu Santo, solamente piensan en ellos y tienen la sabiduría del mundo, porque el mundo actúa así. El mundo es egoísta, piensa en sí mismo. Y a veces nosotros actuamos igual. Y les voy a poner un ejemplo de otro lado. Hermano, tú oras, sí, yo oro. ¿Y cuál es tu oración? Le pido por mí, por mi salud, por mi trabajo, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Y por último, en la última oración, Dios bendice a todos los hermanos de la iglesia. Yo no sé si usted ora así. Pero
¿cuál era la oración o el estilo de oración de Jesús? Dios bendice a Pedro. Dios restaura a este. Dios, que todos estos sean salvos, siempre pensó en otros y no en él. Esa es la sabiduría humana. Piensa en sí mismo. Todo para él. Alguien esta semana se subió y yo la bajé del colectivo. Y lo puedo decir. Me hace parar un caballero con muleta. Y le paro. Y ella llega y se sube. ¡Ah! Yo soy más viva. Bájese. Así me dijo. Es que esto es para los vivos. Bájese. Yo le paré a él, no a usted. Falta de respeto. Eso no se hace, le dije. Por eso el mundo está como está. Por gente como usted. Se bajó y se... No se subió el de la muleta, pero la bajé. Así actúa el mundo. Siempre pensando en sí mismo y pasa a llevar a los demás. Y usted me va a decir, ¿qué es el mundo? En el cristianismo pasa lo mismo. Pensamos en nosotros y después en el otro. Cuando se nos olvida que Cristo dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Esa es la sabiduría humana. Y más encima Santiago le agrega, es diabólica. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana tiene su origen en Satanás. Porque Él es el Dios de este siglo. Controla la mentalidad del mundo. Él ha cegado la mente de los no creyentes y también está cegando la mente de los hijos de Dios, transportándolos en hijos de desobediencia. El error, la falsedad proviene de Él. Y ahí usted lo tiene, el ejemplo con Adán y Eva. Con que Dios ha dicho que no se ven dioses. No, come nomás y no va a pasar nada. Y ahí Adán cayó. Y así somos nosotros, porque Él está ahí. No tiene poder sobre nosotros, pero siempre está tirándonos falsedades. No orí, no busquís de Dios, no vaya a la iglesia. No te consagres, sigue igual. Si Dios te ama igual. Aunque tomí, aunque bailé, aunque hagáis el pecado que hagáis, no importa. Dios está contigo y lo creemos. Cuando Dios dice que Él ama a los que le obedecen, pero rechaza a quienes les desobedecen. Esa sabiduría humana es diabólica, porque no tiene su origen en Dios, sino que tiene su origen en lo terrenal, en lo animal, en lo diabólico. Y ahí tiene la filosofía o la psicología. Que ahora somos psicólogos cristianos. Vaya el psicólogo cristiano. ¿Y qué le dice el psicólogo? Ocupa la filosofía, ocupa la Biblia y le da respuesta. ¿Y usted cree que necesitan eso? Bíblicamente, ¿usted cree que necesita eso? Necesita a Cristo, nada más. Y Cristo no es psicología ni filosofía. Cristo es verdad. Amén. Y ahí empieza a hablar, hermanos míos, Santiago sobre las características de esta sabiduría. Lo primero que dice ahí en el versículo 14, pero si tenéis celos amargos, celos es lo mismo que envidia. Y usted me dice, pastor, eso no ocurre en la iglesia, no hay celo, no hay envidia. Hermano. Yo me voy a reír. Si me dicen eso, yo me río, porque es lo que más hay. La Escritura dice, alegraos con quienes se alegran, gozaos con los que se gozan, sufrid con los que sufren. Ahí significa que no hay celo. Pero no haga el pastor, de otro lado, orar a un hermano todos los días o todos los días de culto. ¿Por qué llega tarde? Si supiera el pastor cómo lo pela y más encima lo manda a orar. No, yo que me consagro, yo que busco, y empezamos. Quizás no lo dice mentalmente, sí. Eso es celo. Eso es envidia. ¿Sabe cuántos cristianos se pelan el uno al otro?
¿Sabe cuánta gente que va a la iglesia se pela en lo uno y lo otro? Gracias, Señor, porque no saben que soy pastor en el colectivo, pero yo la escucho nomás. La escucho. Chiste, la hermanita aquí, allá, y empiezan. Iba a la iglesia y aquí, allá. Ay, Dios mío, digo yo. Si tenéis celos amargos, es porque tienen la sabiduría del mundo, no la sabiduría de Dios. Y alguien me va a decir, es que la Escritura dice que hay que tener celo por la palabra, celo por Dios, pero no celo porque Dios a lo mejor está bendiciendo a tu hermano. Si lo bendice, dale gloria a Dios, dale alabanza, porque Dios está obrando en él. Pero si hay envidia, es porque tienes el celo del mundo. La sabiduría de este mundo es celosa, envidiosa de lo que poseen los demás. En vez de alegrarse con su prójimo en lo que tienen, lo cenan, la envidian y empiezan. ¿Por qué se compró el auto? Oh, pastor, quizás, ¿qué está haciendo? Se está quedando con los diezmos. Mi esposa es testigo, la primera vez que tuvimos el auto, prácticamente mostrándole a todos los vecinos cuánto ganaba, para decirle, hermano, oiga, aquí está mi sueldo, y de esto yo saco para el auto. Y dentro de la iglesia es lo mismo. El pastor se compró zapatos nuevos. Mira, aquí, allí, y empezamos a buscar el ajuste. No saben nada que como a 4 o 5 años lo saqué. Estoy pagando como 100 pesos mensuales. En vez de alegrarse, hermanos míos, con su prójimo, algunos lo tienen envidia, celos. Y esta envidia puede ser de los bienes materiales, los esposos, los hijos, los títulos. Puede ser porque a lo mejor fue creciendo en el Señor y Dios lo llamó al servicio o a trabajar dentro de la iglesia. Pero hay celos dentro, hermanos, de los mismos hermanos, y Dios no le gusta eso. La sabiduría del mundo es envidiosa. Si usted gana más que yo, gloria a Dios. Si usted gana más que su hermano, gloria a Dios. Si usted puede ir a la piscina a salir de paseo, gloria a Dios, denle gloria a Dios. Mi esposa se ríe porque yo la molesto. Vamos, espérate. Yo lo que gano desde las 6 hasta las 7 de la tarde y en 2 horas, por más. Y yo la molesto, pero son bromas, pero me alegro por eso. Y así, en cada crecimiento de ustedes, uno debe alegrarse. Pero la sabiduría del hombre lo que hace es tener envidia, celos, contiendas, peleas. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando dentro de la iglesia. La sabiduría del mundo es egoísta. Ambición personal. Es una actitud egoísta que solo piensa en esa persona o en ese grupo. Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios hágame esto, Dios dame esto otro. Pero no pensamos en el otro. Son esas personas que llegan de los últimos y quieren ser los primeros. Son los que no esperan el turno para ser atendidos. Llegan y pasan adelante. Ay, que yo soy aquí, es que yo soy allá, quiero que me atiendan, es que tengo tantos problemas, tantas situaciones que no tengo tiempo, atiéndanme. Cuando el Hijo de Dios, hermano, debería demostrar con sus acciones. Si me toca el 99 y vale el 1, a esperar nomás. Pero de otro lado, por ejemplo, la MUNI, tengo un contacto. Oye, ¿puedes decirle que me atienda luego? Y pasamos por alto todos los demás. ¿Usted cree que está bien eso? Bíblicamente, ¿usted cree que está bien eso? Pero lo hacemos. Ay, Señor. La sabiduría del mundo. Eso pasa por conocer gente de otra iglesia, no de acá. Ay, sí. La sabiduría del mundo es soberbia.
No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Estos hermanos a los que le habla Santiago se estaban enorgulleciéndose al tener esa actitud de soy soberbio, soy altivo. Es que yo soy así, Dios me hizo así y Dios me tiene que usar así. No, hermanos míos, Dios va transformando y cambiando nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces escuché esa palabra de otro lado? No, es que yo soy así. Así nací y así voy a morir. Y no es así. Si Dios va transformando nuestra vida. El resultado de tener la sabiduría del mundo trae confusión. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. La palabra perturbación significa desorden, confusión, contiendas, tumulto. De ahí proviene la palabra anarquía. Anarquía es sin ley. Cada vez, hermanos míos, que hay en mi vida desorden, perturbación, significa que yo no estoy sujeto a la ley de Dios o a la palabra de Dios. Hay desorden. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, en nuestra vida ha habido desorden? Y eso pasa por no sujetarse a la palabra de Dios. Yo hago lo que quiero, sirvo a Dios a mi manera, voy cuando quiero, hago lo que quiero a mi manera. Todo eso significa que no me estoy sujetando a la voz de Dios. Significa que soy un anarquista. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, desorden, confusión. No hay orden sino caos. Y desde el principio vemos que Dios vino a poner orden. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? La ordenó. Y lo mismo ocurre con nuestras vidas. Antes de Cristo estábamos desordenados y vacíos. Viene Cristo y ordena nuestra vida. Y ahí somos los porfiados. No, yo quiero seguir en desorden. Gracias, mi Señor. Es como cuando la mamá, es un ejemplo, la mamá, el hijo, a lo mejor le gusta tirar la chaqueta en el suelo. Viene la mamá, se la levanta y se la coloca en un colgador. Y después el hijo nuevamente va y la tira al suelo. Y viene nuevamente la mamá, la toma y la cuelga. Eso es lo que hizo Dios con nuestra vida. Estaba desordenada y vacía y la ordenó. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mantenerla ordenada. Sí, si Dios también se enoja, se va a enojar en algún momento cuando ya, vos, tercera vez, amúrrete. Es como la mamá, ¿o no? Son ejemplos, no estoy hablando de nadie en específico, son ejemplos de otro lado. La mamá se enoja, ¿no? Y después uno le dice, ¿por qué te enojaste? Ya, 3 veces, pues, o sea, la primera te aguanto, la segunda ya, pero a la tercera, ocurre una cosa así, ¿no? Ya, pon atención, pues. No seas desordenado. Eso pasa con la sabiduría del mundo, hermano. Viene caos, viene desorden, destruye la unidad, la paz. Nada bueno sale de la sabiduría del mundo. No trae nada bueno. Versículo 16 le agrega, y toda obra perversa. Todo lo que busca la sabiduría del mundo es lograr hacer perverso, malvado, nada bueno, inútil. Y hoy día vemos que esa sabiduría ha entrado fuertemente a la iglesia. Aplicación. Tenemos que pensar que está la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Si la sabiduría del mundo no trae nada bueno, ¿por qué la elegimos? ¿Por qué la escuchamos? ¿Por qué la aceptamos? No hay punto medio entre ambas, hermanos. No seamos ingenuos, lo vimos la semana pasada. De una llave no puede salir agua dulce o agua salada. Sale una. O salada o dulce. Pero no sale ambas. Y no va a faltar el hermanito que va a buscar la manera de tomar una llave, ponerle por último 2 hoyitos y sacar 2 aguas. Pero eso no corresponde.
O buscas de Dios o no buscas de Dios. O tienes la sabiduría del mundo o tienes la sabiduría de Dios. Si la sabiduría del mundo trae mentira, trae rivalidades, trae problemas, trae división, trae oscuridad, trae tristeza, ¿por qué la buscamos, hermano? Tenemos que ver que la sabiduría del mundo, hermanos míos, tenemos que verla tal cual es. Es diabólica, es terrenal. Y aquí entramos muchas veces en contradicción en nuestra vida. O la aceptamos o no la aceptamos. Si tú eres de Dios, no la vas a aceptar. Hay gente que no tiene reparos, hermano, y lo único que dice es a todas esas personas que traen daño, hay que matarlas, la pena de muerte. Hace poco se habló de la pena de muerte, no se imagina cuántos evangélicos salieron al tiro a decir, sí, la pena de muerte, la pena de muerte, la pena de muerte, y el mundo, la pena de muerte para los violadores, para los traficantes, etcétera, etcétera. Hay que matarlos. Pero muchos de los que dicen o están a favor del aborto están en contra de la pena de muerte. Y es una contradicción. Ay, sí, es que hay que matar al bebé, pero no hay que matar a un ser humano. Son contradicciones, y esa es la sabiduría del mundo que está aplicándose, hermanos míos, también dentro de las iglesias. Hay que mirar la sabiduría del mundo como es pecaminosa, diabólica. A lo mejor usted va a escuchar por ahí algún líder o dentro de la iglesia, no, si ser homosexual o el feminismo no es pecado. Hay feministas evangélicas. Hay grupos de cristianos que están a favor del aborto. Hay grupos de cristianos que están a favor del homosexualismo. Y para Dios eso es pecado, es maldad, porque va en contra de su voluntad. Pero aceptamos la naturaleza o la sabiduría del mundo, porque va a favor de mi carne. Pero mi carne tiene que estar sujeta a la voz de Dios, no a mi propia voz. ¿Qué vamos a elegir? ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? Y eso que todavía no hablamos de la sabiduría de Dios. Pero cuando la sabiduría del mundo nos trae división, nos trae pelea, nos trae contienda, nos trae envidia, nos trae celo, nos trae amargura, ¿usted cree que proviene de Dios? No. Todas esas cosas, hermano, lo único que hacen es angustiar y entristecer el corazón del cristiano. Pero si eso lo sabemos, ¿por qué lo buscamos? Si sabemos que eso no nos edifica, ¿por qué la buscamos? ¿Por qué la aceptamos en nuestra vida? ¿Por qué pensamos de esa manera? Esa es la pregunta que quiero que ustedes la reflexionen en su corazón, en mi corazón. Si sabiendo que esa sabiduría humana es mala, ¿por qué la acepto? ¿Por qué la acepto en mi vida? Y a lo mejor va a salir es que le doy gusto a mi carne, es que soy débil, es que aquí, es que allá. Esa sabiduría no proviene de Dios. Y la próxima semana vamos a ver cuál es la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Cierre sus ojos y ahí en su lugar medite. ¿Qué sabiduría está escuchando hoy día usted?